Hola chicos, bienvenidos a un episodio más del Mundo Oculto, el podcast en donde cada semana hablamos de temas paranormales, apariciones ovnis, críptidos, historia, chismecito y de todo un poco. Esperamos que les haya gustado mucho el episodio anterior, que no les haya afectado, que no les haya que hayan dormido bien, que no lo hayan visto en la noche, que no hayan tenido pesadillas, que no quieran hacer cosas interesantes. y si no la platican en los comentarios también. Sí, cuéntenos, nos interesa saber. Pero bueno, esta semana les vamos a dar otro tema, ¿verdad? Que ya les habíamos dicho que se grabó un poquito con el que nos dio Claire la semana pasada. Pero antes, ahí les va la introducción. Si usted es nuevo en el canal, se va uniendo. Muchas gracias por venir. Nosotras somos Mundo Oculto. Yo me llamo Abril. Marlene, yo soy Claire. Y si usted ya es ávido consumidor de este su podcast de calidad, muchísimas gracias por regresar. Esperamos que este episodio le guste mucho. Entonces, así es, entonces pues esta semana el temita nos lo va a dar Abril y merengues. Así es. Abril, entonces cuéntanos, ¿qué nos vas a dar hoy? Así hoy les voy a hablar de estas personas medio trastornadas de su cabeza que decían no iban a hacer autobiografías, amiga. Híjole, chin, bórrenle. Córtela, mi chavo. No es cierto. Bueno, aparte de que nosotros estamos medio trastornadas de nuestra cabeza, como la mayoría de la humanidad, estos personajes de los que les voy a hablar el día de hoy nos dicen, quítate que ahí te voy. Y se dejan ir como Rasputin en el tobogán, ¿sale? Vamos a hablar de estas personitas que se creían reencarnaciones de personas místicas, mágicas, misteriosas, y llevaron a la tragedia. Como la asesina que habíamos comentado en otros videos que se creía que era la Coatlicue. Ay, sí, Dios la sacerdotisa. No. La sacerdotisa de sangre en México. Bueno, el día de hoy les voy a hablar de falsos profetas. Chan. Y bueno, yo ahora sí ocupé la estrategia de mi queridísima conejita y les hice una introducción al tema. Muy bien. Dicheche-achi. A lo largo de la historia humana hemos experimentado diversos sucesos que impactan en nuestra construcción social, desde el surgimiento de diversas religiones hasta el nacimiento de cultos coercitivos, que dicen ofrecer la verdad absoluta de la vida y la manera correcta de vivirla. Coaching. Sí, aparte. Hoy veremos algunos ejemplos de falsos profetas que aseguraron a sus adeptos verían y experimentarían en carne propia las mieles de tratar con un verdadero Mesías, pero desafortunadamente la mayoría de los casos terminaron en tragedias. Me suena mucho al capítulo de me tenías con drogas, amor, drogas, amor, píldoras de amor. algo así siento que es esto, todo esto de las sectas coercitivas. Así es. Y bueno, entonces como ustedes ya saben, hay un chorro de estas agrupaciones ocultos coercitivos, es el término correcto. También en el pasado habían habido un chorro más, ¿no? Y que pues desgraciadamente la mayoría terminaron en tragedia. El día de hoy solamente les traje 2 ejemplos. En primera porque me alargué un chorro con el primero, ¿no? Y en segunda porque como hay mucha tela de donde cortar, esta que sea la primera parte, si les gusta, si les interesa, hablemos de más cultos coercitivos que pues hicieron una de barrabasadas que híjole, de veras, ¿eh? Sí, me lo creo. Cañón, sí se les botó feo, ¿eh? No, hombre, ahorita vas a ver. Se les brincó el canal bien chido. Pero bueno, vamos a empezar con uno de los más controversiales y en particular uno de los que más me causan como intriga, que me gusta el tema, me gustó mucho investigar a la persona. Me apasionó estudiar a la persona y las tonterías que hizo, aunque realmente sus actos fueron muy nefastos y aquí podemos ver cómo el poder corrompe a las personas, ¿vale? Vamos a hablar de Jim Jones y del Jonestown, ¿ok? Entonces, James Warren Jones nació el 13 de marzo de 1931 en Indiana. Y pues él era Indiana Jones. Él era hijo de padres súper conservadores. En la época en la que nació todavía estaba esta cuestión de la segregación y demás. Entonces era hijo de padres muy conservadores y muy religiosos. Por lo que Jones pasó desde su niñez
en las parroquias, en la iglesia, y pues él se asombraba mucho de ver cómo los predicadores, bueno, allá en Estados Unidos les dicen pastores, daban su preach, su sermón, ¿no? Entonces, pues los papás también le inculcaron mucho al chamaco el amor a los animales y la compasión a las otras personas, sobre todo haciendo hincapié a los más desfavorecidos, ¿no? A pesar de que existía la segregación. Sí, porque los papás de Jones, a pesar de ser muy conservacionistas y todo, no eran racistas. Ah, excelente. O sea, decían pues ayudarle, o sea, como ellos sí tomaban la, ¿cómo se dice? La creencia del judeocristianismo de que hay que ayudar al prójimo, ¿no? Y más cuando está en desgracia. Ah, ok, Claro, bueno. sí. Ajá. Bueno, por ahí, che, bien, palomita. Ahorita van a ver cómo todo se fue muy rápido a la verga, pero bueno. Beep. Ya, se fue muy rápido al carajo. Pero bueno, el pequeño Jim, que así le apodaron dentro de la Iglesia. eso, sí, perdónenme, pero ando pensando en Spanglish y luego La church, dice. la andaba dentro de la church escuchando el preach. Okay. Perdón. Ok. Bueno, él creció dentro de la fe de la iglesia evangélica pentecostal. No son como católicos como nosotros, bueno, no, yo no, pero como ustedes, Sí. así católicos tradicionales, sino que sí se basan en el judeocristianismo, pero tomaron otra salida. Pero es lo mismo, pero no Pero es más igual. barato. Ah, ok. Ajá, es la misma gata, pero revolcada. ¿Va? Entonces, ahí en esa iglesia evangélica pentecostal, él escuchaba el sermón del pastor, pero lo hacían muy animadamente, con música gospel. Ah, eso es está genial. padre. Yo siempre he querido ir Entonces, a una sí, yo reunión también. así. Y entonces, no olvides. Mientras... Oh, sí, siéntelo, Es nena. que yo insisto, mientras que aquí la tradicional es como de... Y del monte salió con una oveja, tarararara, amén. El otro sí le mete feeling para la música. El otro dice, Padre Celestial, y tú, ¡oh, sí, señor! Sí. Y la verdad es de que yo siento que, o sea, no necesariamente gritar y eso, pero demuestran más ese sentimiento de euforia, de estar ahí, de alegrarse por estar con gente, no nada más por la religión. Entonces, a mí me gustaría alguna vez ir a alguno de ellos si se me permite, porque no sé si por religión me van a decir es que no puedes entrar porque no es tu religión. Es la casa de Dios. Ah, Sí. ok, entonces ya tengo planes. Yo creo para que futuro. sí. Pues ahora que nos toque ir a Estados Unidos. Hasta yo puedo entrar, mano. O sea, yo no estoy peleada con. O sea, si estoy O sea, peleada sí con se la va- iglesia, O no sea, me Pero no quemo. por la religión. Es lo que digo, o sea, ¿sí se va a quemar? O sea, no me quemo. Lo veo así como que un tour, ¿no? Como si fuéramos al museo. Ay, mira qué bonito. Oh my god, this is so beautiful. Oh my god, look at this. This looks so chic. Así, ¿no? Ay, Pero luego, o sea, pues, no iré con ellas. no hacen como distinciones, ¿no? Es así como, ay, a mí me dirían, eres la oveja descarriada del Señor. Y yo, sí. ¿Dónde está el agüita bendita? Me tengo que lavar las manos. Hija de Dios. No, así como eres la oveja descarriada. Ah, muy bien. ¿Y cuándo empieza el acto musical? Sí, así de, yo con las palomitas, ¿no? Sí, con mi chesquito, así. Yo vine por el show. No, esta vieja ahí va y dice, por allá me voy a lavar las manos. ¿A dónde vas? Vámonos. I'm here for the show, bitch. Y ellas dos por allá y yo no las conozco. Bueno, ya nos No salimos vine del con tema. ellas. Bueno, aquí yo quiero hacer un paréntesis, un breviario cultural. Jim Jones no era de la raza afroamericana, él era caucásico. Ah, ok. ¿Ok? Pero pues esta tradición pentecostal sí era de música gospel, acompañada con los sermones, entonces todo era muy animado. Oh, sí. Bueno, Señor está contigo. oh, sí, señor. No es herejía, No, realmente, no. o sea, sí estamos felices de esta situación. Y la neta sí. sí es. Es algo padre. Ujú. Pero Bueno, pues no me sé ningún gospel, por eso no lo puedo cantar. yo tampoco. A la de Oh Happy Day. Happy day. Está muy buena esa la de cambio de hábito. Sí te dan ganas de aprenderte. Jesus was. Como no salimos del tema, vamos Ya a estar sé, aquí esto 5 lo vamos a horas. Ya, no, está bien, ya continuamos. Ya doy el por caso otra vez.
Bueno, entonces todo esto, este ambiente influenció a Jones, al pequeño Jim, y lo dejó fascinadísimo. Él era así como de, wow, ¿qué es esta maravillosidad? Y todos le hacen caso al pastor, y todos traen una buena vibra, así como tipo Teo González con el chiste del niño fresa en la iglesia. Sí. No me cobraron el cover. O sea, no hay cover, güey, que tilín. Bueno, Está muy bueno. entonces él lo que empezó a hacer desde muy chiquito, cuestiones de conductas de imitación se llaman en la psicología. Él comenzó a hacer sus predicciones con los niños de su barrio. Él era el pastor, él los sentaba a todos En miniatura. Ajá, y entonces él muy animado, La chorchita. él les empezaba a decir, hijos míos, he llegado a salvarlos. Y bueno, todos se sentían como que estaban jugando a la iglesia y todo muy bien, muy feliz, ¿no? Ok, todo estaba bien hasta que... Hasta que, bueno, Jim empezó a crecer. Cuando empieza a crecer, aparte de seguir siendo un miembro como que muy activo. fehaciente de la iglesia, se une a un grupo que era comunista. O sea, un grupo como de estos clubes sociales comunistas, en donde pues él leía a Marx, a Engels, a Lenin. Y pues esto chocaba un poquito con sus creencias religiosas, porque pues para los comunistas de aquella época, bueno, hasta la fecha, la religión es como el opio para los pueblos, o sea, es un mal más allá de un bien. No sé si ustedes recuerden que hace algunos años, Nepal estaba invadido por China. Y los chinos lo que querían hacer era eliminar o erradicar la religión de los nepalíes, o sea, el budismo, porque ellos consideraban que mientras uno es creyente de una religión, uno es menso, y entonces se le puede dar a tole con el dedo al pueblo. No puedo ir tan en contra, pero tampoco estoy a favor. Es que es dependiendo de la administración que esté en la El problema la aquí iglesia. es el fanatismo que se crea. Eso. Si También. nosotros viéramos de manera lógica, pero también con el corazón, ahora sí que utilizáramos concienzudamente y de manera equilibrada tanto el cerebro como el corazón, no habría necesidad ni la gente podría manipular tan desvergonzadamente. Pero bueno, eso influye mucho en Sí, las son muchas personas, cosas ahí. ¿no? Entonces, a pesar de que esto se contraponía, pues él no dejó de hacer las dos cosas. O sea, le gustaba mucho la iglesia y le gustaba mucho pues las enseñanzas comunistas. Entonces dijo, no pasa nada, los voy a mezclar, no pasa nada, no big deal. Ajá. Entonces, él lo que hacía, mientras iba creciendo, seguía predicando con los muchachos de su barrio, pero hacía énfasis en los grupos marginados, como en las personas de la raza negra, y esto pues le generó como una influencia negativa a nivel sociedad, porque estaba el Ku Klux Klan. Sí, Entonces, bueno, los supremacistas blancos eran así como de cómo un caucásico va a defender a los negros, y bueno, eso sí. está muy mal. Y bueno, a los 18 años, Jim se hizo pastor evangélico, ya certificado, ya no nada más andaba dando sus preaches ahí en su mini church. Ajá, en su mini church. Iba a decir en el Ali, pero En la chorchita. ya no iba a la churchita, ya era un pastor, a certificated pastor, ¿ok? Y se casó con una enfermera llamada Madeleine Baldwin. Y en 1954, ya siendo asociado de la iglesia evangélica, se metió en problemas con sus superiores, justo por ¿Ahora qué permitir que sus feligreses de raza afroamericana se sentaran en las filas de hasta delante de la iglesia. Ay, Porque recordemos que estaba Lo del Ku Klux Klan. lo del Ku Klux Klan, el segregacionismo. horrible. Hasta ahorita me está cayendo súper bien el amigo, ¿eh? Sí, hasta ahorita, todo bien, a ver en qué momento le va a caer la caca al pastel. Vamos a ver qué show. Ya mero. Vulgaridad. No, ya es que mero. así le dicen vulgarmente. Sí, momento, qué A ver en vulgaridad. qué momento Se arruina. nos cae el chahuistre. Ya se mero. arruina todo este show. Bueno, este conflicto lo soluciona Jim creando su propia iglesia, algo que hizo así como los Tudores, como Ajá. Enrique Tudor. Sí. Bueno, y Enrique Tudor creó la Enrique iglesia VIII. anglicana, y Jim funda The Community Unity Church. ¿De community what? The Community Unity Ah, Church. Unity. O sea, la iglesia de la unidad o de la unión de la comunidad. Ajá, O de comunidad unida. ajá. Todos unidos, jamás serán vencidos. Eso. Y un año después, también funda otro templo religioso que se llama Wings of Deliverance. Oh. Ajá. Y ya posteriormente, este Está Wing bonito. of Deliverance
sería lo que conocimos como The People's Temple Full Gospel Church, también llamado el Templo del Pueblo. Que ahí es donde ya empieza se más la desata situación. el desastre. Ay, porque con la Unravel the disaster. Ajá, sí, feo. Pero vamos a ver a fondo cuál fue el desastre. Bueno, entonces, el pastor Jones en sus sermones, cada que daba la misa, él criticaba ferozmente el racismo. Combinaba pasajes de la Biblia con textos de Karl Marx o de Lenin. Pues, Bueno, les metía otra ideología. Y también promulgaba la defensa de los derechos civiles a favor de la población negra. Y además recaudaba fondos para ayudar a personas, ya fueran sin hogar, drogadictos o personas negras. O sea, todo iba muy bien. me encanta cómo lo ponen empezó en muy la bien. misma categoría. De bajos recursos, drogadictos, asesinos y negros. Bueno, es que en ese entonces era así como de, uy, malísimo. Sí, pero ya sé. eres negro, eres un asesino, eres un Qué violador, gente, eres un qué drogadicto, gente. seguro ni tienes casa. Y es así como de, relájese, señora, soy doctor. Es más, yo lo operé. Relájese. Le salvé la vida. Y el señor, sí soy juez, la pueden meter a la cárcel. Sí, o sea, neta. Entonces todas estas buenas acciones hizo que la fama de Jones creciera. Y creció como la espuma, ¿no? En la sociedad de Indiana. Y hasta se le nombró director de la Comisión de Derechos Humanos de Indianápolis. Wow. Debido a sus esfuerzos por integrar realmente a la comunidad afroamericana en puestos como por ejemplo en la policía, en hospitales, o que tuvieran acceso a hospitales públicos, que pudieran ser trabajadores de los bancos o incluso de compañías telefónicas, porque recordemos que en Estados Unidos son más como puestos de gobierno estos, o sea, de banco y todo, sí, ajá. Entonces, él luchaba para que realmente los tomaran en cuenta, que no los vieran como unas parias, porque no son parias. Sí, o sea, que también eran personas que tenían potencial, ¿no? All O sea, lives para matter. vivir normalmente. Así Que eran personas, simplemente personas. chichiñón. Bueno, pero a pesar de todas estas buenas acciones, Jim decidió trasladar su organización religiosa, el Templo del Pueblo, a San Francisco, ya que en sus propias palabras, dice así: Estados Unidos corría peligro de ser atacada por una bomba nuclear y en la costa oeste estaría a salvo. Ay, bueno, ya empezábamos con el debraye, ¿no? Pues íbamos saliendo de la Segunda Guerra, íbamos como enfilados hacia la Guerra Fría. Entonces se tenía esta constante temor de que se desatara el tremendo desastre nuclear, que supuestamente Rusia con Estados Unidos iban a bombardear misiles nucleares, ¿no? Entonces, como había esta paranoia social, Jones dice, bueno, vámonos a San Francisco. Aparte que en San Francisco las cosas eran un poco más abiertas, menos segregadas, más, o sea, la gente era más inclusiva. a eso, sí. Ok. Good, thank you. Thank you. O sea, sí, hasta la fecha en San Francisco son más como que te apapachan más, ¿no? En ajá. esa situación. Qué bueno. Así es. Entonces se fueron a la costa oeste, están ahora en California, ¿sale? Ok. Y ahí consiguió ser como el legítimo líder del Templo del Pueblo por la Iglesia Cristiana Protestante. O sea, como tal, a su iglesia, el Templo del Pueblo, la registró ante la Iglesia Cristiana Protestante y le dijeron sí, check. Si pasa y tú eres el pastor y tú eres el mero así de esta iglesia, ¿no? Y él así de, ok. Yes. Y bueno, esto le permitió acceder a una cuantiosa financiación económica. Sí, como hashtag las iglesias. Lo Money, cual money, money. Lo cual le llevó pues a captar más adeptos, ¿no? Centenares y centenares y centenares. Si ya empezaba a ser una iglesia, pues empezó como una iglesia chiquita, pero empezó a causar mucho revuelo por estas ideas revolucionarias que tenía Jones. Empezó a captar muchos adeptos. Ahora con este dinero, esta inyección de dinero de inversión, pues todavía más, y la gente decía, oye, esto suena muy bien, vamos. ¿No? Bueno, la gente que es religiosa. Ok. Bueno, va bien todo. A ver en qué momento sale todo. Pues Aquí ya todo se empezamos, empieza a ir downhill. Es que el dinero también es el demonio. No, les y un juro. montón de personas. También el poder y aunado con el dinero. Valió. Bueno, y con el dinero viene la corrupción. Jones decía, bueno, no me voy a adelantar,
déjenles sigo. Aquí ya todo se empieza a ir downhill, ¿ok? O sea, para abajo. Adiós. A la fruta, a la jodida. A comienzos de los 70, el predicador empieza a radicalizar sus discursos. Dice que se empieza a confrontar con otras congregaciones que lo habían repudiado, y él dijo que él era casi la reencarnación de Jesús Cristo. Ay, pasó de ser un mensajero a ser un mesías. Sí, básicamente. Mientras él traía consigo y detrás de sí, junto con todas estas barrabasadas que empezó a decir, a más de 6,000 adeptos. Con razón. La mitad... El barrio lo respalda. Exacto, traía barrio pesado. La mitad de esos adeptos eran de raza negra que realmente creían mucho en él. Lo veneraban muchísimo, como si de verdad fuera un dios. Entonces, ahí es cuando el templo del pueblo, con tanta gente, tanto dinero, y aparte con la corrupción de Jones hacia el mundo de las drogas, comienza a convertirse en una secta poderosa. Para esto Jones ya tenía un hijo. Y como él quería tener una familia arcoíris, adopta 3 niños más. Negros. De diferentes etnias. Ok. Ok. O sea, todo bien hasta que eso hiciste estaba drogas. bien, hasta eso estaba bien, pero híjole. Sí, él se empezó a meter drogas duras y pues ahí valió. Las okay. drogas. Las drogas. Las drogas. Very mal. Ok. Entonces, se había convertido este templo del pueblo en una secta tan poderosa que estaba completamente alejada ya de los preceptos cristianos. Ya la religión les valía cake. Aquí ya no importaba lo que decía la Biblia, importaba lo que decía Jones. Porque Jones era básicamente Jesús Cristo y se acabó. ¿Sale? Sí, o sea, la palabra de Dios según no se juzga, ¿no? Ni se cuestiona. Exacto, porque pues si él lo decía, tenía que hacerse. Así es. Él también tenía como su harén de las preceptas y todo, sí. No, pues ya también ahí. Y la esposa... Ahí andaba, mira, con su hijo. Es porque es Jesús. Sí, es que necesitamos muchachos. Horror terrible. Bueno, en esta secta todos sus acólitos sufrían de toda clase de vejaciones y de cosas feas, ¿no? Explotación laboral, ahorita vamos a ver por qué. O sea, pero por parte del mismo Jones. Ajá. Ok. Ya cuando bueno, aquí todavía no es Jonestown, aquí todavía es el templo del pueblo. Pero ya lo veremos un poquito más adelante cuando forman Jonestown, que bueno. Ahorita apenas va empezando, ¿no? Como resumen, les hacían trabajar excesivamente, trabajos forzados, había explotación laboral, había castigos físicos que podrían conllevar a la tortura, constantes amenazas de muerte y violencia física, abuso sexual, bueno, demás. Una de estas situaciones que fue tan perseguida, publicada y criticada por los medios de comunicación norteamericanos decía que pues tras ver tanta cuestión rara que traía ahí Jones ya con sus preceptos, que ellos lo veneraban, lo adoraban como si realmente fuera un dios, pero al adentrarse los periodistas a esa situación, pues así para ver qué onda, se daban cuenta de la realidad. Ellos decían en los medios que Jones era realmente un lobo vestido con piel de cordero. Sí. Ok. Sí. O sea, que abusaba de sus preceptos, sí, ¿no? sí. Entonces ahí es cuando ya se mete el gobierno y empieza la CIA a investigar y dice, a ver qué pedo con este güey. Se está portando mal. Está rarito. ¿Quién le dio dinero a este güey? Sí. ¿Quién contrató a este güey? Así es. Sí. Entonces así como, este güey está rarito, a ver qué pasó. Y entonces Jones, bueno, esto lo narra una de las personas que sí sobrevivió a toda esta situación. Dice tal cual: el líder espiritual Jim Jones dijo que quería que encontráramos un lugar lejos de todas las drogas y alcohol en Estados Unidos. Y pues esto lo llevó a Guyana, la Guyana francesa. Ok. Bueno, Yo no sé qué es. es un país Ah, ok. que está cerca de... Bueno, está en América del Sur. Ah, eso sí no sé. Aquí, mira, haz de cuenta. México, Centroamérica, y está en esta esquinita de por acá. Ah, ok. Es un país muy chiquito, con clima muy tropical, muy tropical. Había sido colonia de Holanda. Habían llevado más que nada esclavos.
¿no? Y habían masacrado a las personas que estaban ahí viviendo originalmente. Entonces, Jones les dice, bueno, yo tengo un terrenito por ahí medio olvidado. Podemos ir. Que podemos comprar con todo su dinero, ¿no? Porque aparte les quitaba dinero a sus adeptos. Entonces así como, sí, podemos comprar un terrenito ahí en Guyana. Está muy bonito Guyana, ¿no les han platicado de Guyana? Y los adeptos dicen, donde usted quiera, mi señor. Ah, bueno, pues nos vamos a Guyana. Entonces ya, se van para allá. Y aquel Edén, que supuestamente Edén, que estaba conformado por 140 hectáreas en plena selva, o sea, tenían que llegar con machetes para cortar los árboles porque no había nada, era selva virgen. Y que según tenía tierras fértiles para poder cultivar la tierra, criar animalitos y construir casas y formar Jonestown, pues realmente resultó ser un engaño, fuimos timados. O sea, sí llegaron a la selva. Margiñados. Pero no había tal lugar que él decía. Sí llegaron a la selva, y si era selva virgen, y sí tenían que cortar y empezar desde cero y armar sus casitas con madera, y hacía un calor de la fregada, y luego los mosquitos, y luego la malaria, y bueno, híjole, no había agua potable, la tierra que se decía ser fértil, realmente no era fértil. O sea, nada más se lo sacó de la manga para convencerlos. Pues sí, les hizo Coco Wash porque era su líder de casi ni necesidad tuvo de convencerlos, que fue lo peor. Así es. Así que pues todas las condiciones climatológicas de la zona... Ah, bueno, el traslado total de toda la congregación se realizó en 1977. Para esta fecha ya todos los adeptos del Templo del Pueblo ya estaban en Guyana, en Jonestown. ¿Ok? Bueno, entonces todas estas condiciones climatológicas de la zona y la pobreza en la que se vivía, que vivía la secta, ya los llevó a que padecieran muchas carencias debido a que las cosechas pues no fueron provechosas, como ya les conté, hacía un calor insoportable, cosa que no sufría Jones, ¿verdad? Porque Jones mandó hacer una cabaña para él mismo con electricidad y con aire acondicionado, mientras todos sus adeptos que se los lleve San Plátano. Ah, mira qué listo. Ajá. Y con el dinero de ellos, ¿no? Exacto. Y aparte, los adeptos tenían que regirse sobre las inflexibles normas de Jin. Lo que Jin decía, se hacía, porque si no lo hacías... Cuello. Exacto. Si no lo hacías, había terribles consecuencias, había terribles castigos. Por ejemplo, a los niños se les arrojaba al denominado hoyo de la tortura, donde supuestamente les esperaba un monstruo. Era terror psicológico, pero sí era un hoyo en la tierra. O sea, no mames. Es como el lugar donde metían a Matilda, ¿no? En la película, que era como un armario con clavos. What the fuck. A los adolescentes les daban descargas eléctricas en los genitales. What the fuck, man. Y a los adultos los arrojaban en cajas de madera sin ventilación durante horas. Recordemos que estamos en la selva, ¿sale? Hace un calor de la se podían morir de deshidratación, y por sofocación. Así es. Había gente que moría por esos castigos. Ay, sí. Sería raro que no murieran por eso. Pues quién sabe, a lo mejor así como de, darles como hay un sustito y una calentadita. No, aquí este señor ya estaba muy deschavetado. No, o sea, sí él jugaba a ser Dios y decidía quién vivía y quién moría. Godoy, vive, muere. Vive, muere. Así. Bueno, por otra parte, y para evitar cualquier intento de fuga a quienes se rebajaban contra, o más bien se rebelaban contra la segregación, que decían, ¿qué chingos estoy haciendo aquí? Ya me voy a mi casa. A pesar de que antes de llevárselos a Guyana, a la mayoría de las personas de la congregación les había hecho vender sus bienes y obviamente el dinero pasarlo a la cuenta de bancaria. Ajá, dejar todas sus cosas terrenales porque ¿a qué? No lo necesitas. Vas a vivir en Jonestown. Casi como Bart Simpson cuando naufragan, que van a tener monos mayordomos y no sé qué. Así se las pintó Jonestown, ¿no? Así de que, no, hombre, todo va a estar bien perrón y todo. Pues no estaba tan perrón. No, pues ya que los tenía bajo su poder, pues ya hizo lo que quiso. Así es. Entonces Jones también contrató a varios adeptos que le funcionaran como guardias armados para estar vigilando día y noche el recinto del templo y ver que nadie se fuera. Y si alguien se quería escapar, piu piu. O sea, ya los tenía de rehenes. Así es. Y pues también para mantenerlos calmados,
tenían unas noches blancas. Estas noches blancas consistían en que Jones les administraba a todos sus adeptos droga mayormente alucinógena, fueran viejitos, adultos, niños, bebés, les ponían droga. Ajá. Y esto hizo que Jonestown fuera como un tipo de campo de concentración, porque los obligaban a trabajar bajo la luz del sol, así extenuantes, a temperaturas altas. A temperaturas altas. Había muy poca comida. Aparte que había muy poca comida, pues casi no había comodidades para los adeptos. Los castigaban muchísimo, incluso si ellos pues, se querían ir. Y aparte los drogaban para que no, todo es un sueño. Si quieres estar aquí. No manches. ¿Sale? No, sí se los controló bien bonito. Sí. Y bueno, el paraíso se había convertido en un infierno. Y la adicción a las drogas y los trastornos de personalidad secundarios a la adicción de drogas por parte de Jim Jones influyeron sobremanera para convertirlo en todo menos un mesías, más bien era un tirano. Sí. Bueno, el 17 de noviembre de 1978 pasa algo muy curioso. Alguien logra burlar, bueno, días antes, una persona, un adepto, logra burlar la seguridad de Jonestown, escapa y regresa a Estados Unidos. Y en Estados Unidos pone una denuncia formal contra Jim Jones por estafa, por robo, por todo. Sí, ¿no? por tortura, por violación, por secuestro. Todo lo malo que hay lo hizo. Así es. Entonces, cuando entra en la denuncia, un miembro del Partido Demócrata que se llamaba Leo Ryan, y también era parte de la Cámara de Representantes, que es algo así como si fuera un senador aquí en México, pero él estaba en California. Como sabía de la fama de Jim Jones en San Francisco y todo, dijo a Caracas, ¿cómo? ¿En dónde están ahora? No, pues estamos en Guyana. A ver. Y entonces, todo eso se lo dijo el que escapó. Ajá. Entonces, este congresista, se agarra a 3 reporteros de la NBC, que es una cadena, háganle cuenta como Televisa o TV Azteca, de allá. Ajá. Se los agarra a 11 familiares también a 11 familiares de algunos feligreses que estaban ya en Jonestown, que no sabían ni en dónde kikirikis estaban, que los estaban buscando. Así como de, oye, ¿y tu primo? No sé, me dijo que se unió a una religión. No, oye, tu primo, no sé, pero yo tampoco he visto a mi tía. ¿Quién sabe dónde está? No, pensándolo bien, no he visto a mi tía, a mi tío, a mi prima, a mi primo y al segundo primo de la tía de la... Toda tu familia anda en Guyana y tú ni en cuenta. Así es. Entonces agarran a 11 familiares de personas que estaban en Jonestown, que no sabían qué onda, dónde estaban sus familias, y a Richard Dyer, que era un diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Guyana, y se van para Jonestown para investigar, ¿no? ¿Qué show? ¿Qué está pasando? Sí. Y bueno, los reporteros iban a documentar, videograbar todas las prácticas que estaban en Jonestown, así de, bueno, a ver si es cierto. ¿Qué está pasando? ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando llegan, la secta los recibe en hombre de manteles largos, les hace una cena, así como que harta opulencia, harta comida, atásquense que hay lodo, ¿no? Y la gente andaba así como... La gente si toda así como zombie, pero sí, no, aquí nos va súper bien. Todo está bien chido, carnal. Y alguien desmayándose atrás y llevándoselo por la parte. Sí, pero estamos bien. Súper bien. Se le bajó el azúcar. Es que es la calor. Ay, no, qué horror. Sí, se los juro. Pero a pesar de que tenían esta escena así como para darles la bienvenida, se sentía esta vibra actitud de pesadez, ¿no? Intimidatoria por parte más que nada de los guardias armados y de algunos. Sí, como de ¿para qué necesitan unas metralletas? Ah, es que hay animales peligrosos que no sé qué. Ay, ¿por qué me estás siguiendo con la metralleta? Es que tú eres un animal peligroso. Sí, de hecho. De hecho, sí, uno de los reporteros dice que, o sea, fueron 2 personas las que se le acercaron así de, ¿tú qué quieres aquí o qué? Y el otro así de, yo vengo en paz, carnal, nomás vine a cenar. Vine a grabar. Poso para la foto. Así es, entonces, esto les hacía pensar a todas las personas que fueron, pues que la secta realmente estaba pasando bien por cosas muy oscuras, ¿no? Súper oscuras. Menos sobre mal todo se dieron por su aspecto cuenta. físico, ¿no? De que andaban bien desnutridos, bien Así es. Y bueno,
a la mañana siguiente de la cena y todo el grupo político, bueno, los políticos norteamericanos, los reporteros, los familiares y un grupo de 14 disidentes que ya habían dicho, ya nos queremos ir de Jonestown, por favor, llévenos con ustedes y todo. Y ellos así de, sí, güey, ¿verdad que sí nos los podemos llevar, Jim? Y Jim así de, sí, claro, llévatelo, no hay pedo, llévatelo. ¿Cuándo sale tu avión? Mañana, llévatelos. Entonces, es más, tráiganle una canasta de frutas para que coman en el campo. Sí, es más, llévate, mija, para que vayas comiendo así, ¿no? Entonces, pues los disidentes dijeron, güey, ya huevo, vamos a regresar a Estados Unidos, vamos a regresar a nuestra casa, vamos a ser felices, otra vez vamos a ser libres, ¿no? Pues no, mi ciela. Se suben al avión, ¿no? Y ya estaban en el puerto, les voy a decir en qué puerto. En Puerto Kaituma, que es pues el aeropuerto de Guyana, perdón. Ajá. Y mientras los seguidores de Jones despedían a la comitiva, así de, adiós, que le vaya muy bien, besitos. Jones ya había dado instrucciones de que se les dispararan a los que iban en el avión. Lo sabía. Entonces hubo ahí una ráfaga de tiros. Desgraciadamente asesinaron a 4 personas de las que querían ser irse. libres. Lastimaron a 9. Y entre de ellas, Leo Ryan, que era el demócrata, quedó con el rostro desfigurado de la balacera. Sobrevivió, pero de quedó... milagro, pero desfigurado de la cara. No, pero me lo imagino saliendo así como, qué mal que no me mataste porque ahora me voy a ir en contra tuya. Pues sí, pero Jones no les dio tiempo. O sea, todavía después de eso los mandó a que terminara el trabajo, ¿cómo? No, se fue el avión, llegaron a Estados Unidos, los que llegaron vivos, y los que no, pues al hoyo. Para la orilla y con cal. Ya, ¿no? Pero, mientras esto pasaba en Estados Unidos, en Jonestown, comenzó la segunda parte del plan maquiavélico de Jim Jones, que era el suicidio revolucionario. Oh, suicidio en masa, por una ideología, pues, imbécil. Ajá. Bueno, yo les digo que Jones no les dio tiempo a las autoridades de que actuaran en su contra porque él organizó todo así, ¿no? Básicamente, el líder inició su último sermón diciendo que pues sus fanáticos tenían que hacer un último sacrificio a cambio de la reencarnación. Y estas fueron sus palabras. Por el amor de Dios, llegó el momento de terminar con esto. Logramos todo lo que quisimos de este mundo. Tuvimos una buena vida y fuimos amados. Acabemos con esto ya. Acabemos con esta agonía. Deben morir con dignidad. Porque aparte Jones les decía, bueno, o nos matamos o nos vamos a la Unión Soviética. ¿Ustedes qué deciden? Y todos así de, no hablo ruso. O sea, ellos de verdad creían que iban a reencarnar si morían, como lo decía Jones, ¿no? Entonces, o sea, sí reencarnas, pero el suicidio no te ayuda, te quita para poder reencarnar. ¿Se acuerdan cuántas personas traía atrás de sí Jones cuando tenía el templo del pueblo en San Francisco? 6,000. Pues ahorita en Jonestown, entre las que se murieron por disidentes, entre los que se murieron por tortura, entre los que antes de salir de Estados Unidos decidieron dejar a Jones y demás, solamente quedaron 914 personas. No manches. Siguiéndolo a él, o sea, así como muy adeptos, se murió, ¿no? Como el 90%. Y bueno, los lacayos que contrató Jones como guardias armados realizaron lo siguiente. Fueron a la tiendita más cercana, compraron de estos sobrecitos para hacer agua. El Oxxo de Guyana. Ándale, pues es que, o sea, sí había civilización, sí tenían aeropuerto, pero ellos, el terreno que compró Jones estaba, haz de cuenta, en la sierra, mija. Es que me recuerdo, o sea, no sé, me imagino así como, ¿me puede dar unos sobrecitos de Zuko? Sí, muy bien, caballero, pase por acá a la caja 2, la caja 1 no tiene servicio, tiene su tarjeta de Guyapuntos. Algo así, no sé. Claro que sí. No sé, ya ni la necesito, puede quedársela. Ya ni siquiera es Zuko, ¿no? ¿Me puede dar un Guyatán, por favor? Guyatán. No necesito la al Guyoxo. Al Guyoxo. Vamos a ir al Guyoxo por lo que nos encargó jefe. ¿Quiere otra cosa? Un Guya hot dog, por favor. Ok. Guyajoco. Vamos a gastarnos todos los Guyapuntos porque de aquí ya no salimos. En efecto. Entonces fueron al Guya Oxxo, los lacayos de Jones, a comprar
Guyatang. Guyatang, bueno, era... ¿Concentrada bebida o qué? No, era un sobrecito para hacer bebida energética como esta que empieza con G y esta que empieza con P y termina con Aid. Ajá. Ajá, el Aid para los deportistas. Ajá, esa mera. Pero compraron la versión económica, ¿no? Que costaba solo centavos porque pues, ¿para qué le invertimos? O sea, morir con dignidad, pero de forma barata, please. Sí, por Así favor. es. Prepararon sus jarritas de aguas locas, pero a estas jarritas de aguas locas no les pusieron mezcal, ni tonalla, ni vodka. Les pusieron cianuro. Para que te sepa rico, por si se te dificulta pasártelo. Bueno, Más bien el Guyatang era para que te supiera rico. Por eso. exacto. Entonces, ya que les pusieron cianuro, empezaron a repartir el cianuro entre todos los adeptos que seguían en Jonestown. ¿De dónde consiguieron el cianuro? Recordemos que Jim Jones seguía teniendo mucho Contacto, ¿verdad? Ajá. Sí, Y hijo aparte de su ese güey perro. seguía consumiendo drogas a lo bestia, o sea, neta a lo bestia. Pero se le botaba. Ujú. Y bueno, ya que lo repartieron entre todos sus adeptos, entre ellos se encontraban 300 niños y bebés. Los hacían ingerir el agüita loca con cianuro y comenzaron a desencadenarse escenas terribles, desmayos, espasmos y luego fuertes alaridos a causa de pues el dolor Pues sí, que estaban agonizando. que tenían las víctimas. Así es. Porque el cianuro por dentro técnicamente quema, ¿no? O sea, Así es un es. ácido, al fin y al cabo. Guay, o sea, se licuaron por dentro estos vatos. Entre esos niños supongo que también están sus hijos y su esposa. Pues sí, de sus hijos se murió el que era el hijo biológico, fallecieron 2 de sus hijos adoptivos y él, al ver tanta tragedia y todo, no decidió tomar el Guyatang. ¡Hijo Él de su! agarró una escopeta y se disparó en la cabeza. Ah, o sea, él quiso que fuera más rápido. Ajá. No estar Ojalá ahí. y se hubiera volado nada más la mitad y todavía le hubiera quedado la otra mitad así como No, de es que todavía. sí, hubiera estado. Ay, no hay que decir el mal, pero ay, a veces es tan difícil, amigos, es muy difícil. Días después de esta tragedia llega el gobierno estadounidense a Jonestown, horrorizados pues por lo que había pasado con los diplomáticos y todo, el intento de homicidio que sobrevivió Leo Ryan y demás, y se encuentran en Jonestown la postal más trágica del mundo, más de 900 personas muertas, entre ellas niños, ancianos, bebés de meses, ya fallecidos, ya se habían ido con Diosito, ¿no? Y pues una de las sobrevivientes, que se llama Laura, que fue ¿Sobrevivió la que- al Guyatang o no, escapó antes de? no especifican cómo fue que sobrevivió, no creo que haya sobrevivido al Guyatang. Yo o sea, creo que fue de las del avión, ¿no? Que se Ujú. fue. Una de las sobrevivientes dice que pues la prensa y la policía estadounidense lo clasificó como uno de los suicidios masivos más importantes de la historia hasta nuestros tiempos. Pero para ella no fue un suicidio, porque mucha gente no quería hacerlo, mucha gente ya estaba harta, mucha gente ya quería regresar a su casa. Fue Más un bien, asesinato homicidio. masivo. Eso ya pasa a ser genocidio, no inventes, o sea, y como dices, o sea, realmente ellos no querían, fue... En contra de su voluntad, que es Así asesinato es. o homicidio. Ay, así Ay, es, loco muchachos. ese güey. Entonces, Qué horror. Y lo peor es de que nunca tuvo su castigo, ¿no? Ser muy cobardemente. Aquí no. Aquí no. Bueno, allá en la justicia divina eso duele realmente sí lo van a juzgar como debe de ser. Como lo hemos visto con Alan Kardec, no terminan de sufrir ni siquiera después. ese fue nuestro querido y adorado Jim Jones, que hizo No una tiene nada de querido ni adorado. hizo una de pendejadas que bueno, yo les decía, iba todo muy bien, pero se deschavetó, man. Con las drogas, O sea, está bien cuando tú haces una estupidez, pero esta estupidez le costó 900 personas, 900 y algo personas, y vidas muy jóvenes. ¿Cómo se atrevió a decir, ya hemos tenido todo lo que necesitamos de la vida cuando eran bebés de meses? Ni siquiera habían vivido, o sea... ¡Oh! Coraje. pues Cry sin perrito. ¡Oh! Caray, sin perrito. Pues recordemos que él se sentía como un Mesías. dios casi, entonces él sentía Puta que loco. tenía como el poder de agarrar y decir, bueno, ya, se acabó su banal existencia en este plano terrenal, bye bye.
Sí, pero porque ya sabía que los que sí lograron escapar del avión le iban a decir que show y iban a venir por él. Y él, no, antes de que me agarren, pues yo me mato y pues me los llevo a los demás de corbata. Pero pues no, qué mala onda, la verdad. Porque igual que hubiera pasado si los dejaba vivos y nada más él se suicidaba. Como ya tenían tanto Coco Wash, no hubieran sabido regresar a la realidad. Hubiera sido muy difícil reintegrarlos a la sociedad. Hubiera tenido que pasar con la guerra. O hubiera salido otro como él. Y se hubiera agarrado estos. Y se hubieran hecho más vulnerables a. Es lo que pasa con las personas que ya están muy inmersas en un culto coercitivo. Que si algunas de ellas se salían como de esta visión, hubiera estado padre que ellos ayudaran a otras personas a no ser influenciados por este tipo de sectas. Porque es lo que hacen algunos que se salen, ¿no? Que dicen, la verdad yo viví esto, o sea, empezó bien, generalmente todo empieza padre, todo empieza chido, y ya después, cuando tú empiezas a ver que están transgrediendo tus derechos, que física, emocional o psicológicamente te está afectado, salte de ahí, no es por tu bien, es para bien de otros con una manipulación clara. Pero lo malo es de que ya cuando pasa esa situación la gente ya no se puede ir, ya no puede salir de ahí. Hay unos que sí, pero les cuesta. Hay un chavo, yo lo escuché y tuvo una participación en Herejes el podcast, que es muy buen podcast, también se los recomiendo, que se llama Pablo Salum. Pablo Salum narra su experiencia personal porque él, su mami, toda su familia se mete a un culto coercitivo, les hacen coco wash, él sufre cosas bastante extremas. A él me parece que el líder del culto como que lo expulsa, lo saca fuchicaca. Entonces, así, sí, o sea, sí, pero me aviso a Dios. Así nada más, porque sí. No recuerdo bien, debería yo de volver a checar el episodio, lo contó Pablo. Pero bueno, cuando él sale del culto coercitivo, él es argentino, ¿no? Entonces, ya que sale a la calle, era un niño como de 11 años. O sea, estaba solo en la vida, no tenía trabajo, no tenía inmediatamente casa. Que lo expulsan, no tiene derecho a tener relación con sus con nadie. Ay, entonces, él ve la única persona que puede apoyarle era la expareja de su mamá, su padrastro, y su padrastro le apoya y le ayuda a salir adelante y todo. Y él narra lo difícil que fue ser un niño, extrañar a tu mamá y saber que en la vida vas a volver a ver a tu mamá, que tu mamá no quiere nada que ver contigo. Tu mamá le hicieron tanto coco wash que de verdad cree que tú eres el malo, que no vales la pena, que fuchicaca. O sea, es como si lo hubieran dejado huérfano. Exacto. Y él sabe hasta hoy día que su mami y sus hermanos están vivos y no los puede ver. Porque justo él lo decía, cuando una persona ya está tan inmersa en un culto coercitivo como lo está su familia, aunque los regresara, los sacara de ahí, no funcionarían en la sociedad. Ellos tratarían de regresar. Así es. O harían otro. Así otro es. culto. O buscarían otro. Ajá, también. Similar. Eso fue lo que yo escuché con Pablo Salum. Muy buen episodio, la verdad me voló la cabeza. Chéquenlo. Sí. Y bueno, ahora les traigo a los otros dos personajes de los que les voy a hablar. Estos se la volaron también. Uf. Bueno, les voy a hablar de Joseph Dimambro y Luc Jouret. Estos dos personajazos fundaron algo que se conocía como el Templo del Sol o el Templo de la Orden Solar. Que era una secta esotérica activa en Francia, Suiza y Canadá, que captaba a sus miembros con la promesa de salvarse del cercano fin del milenio, porque esto pasó ahí como en los 90s, ya íbamos a entrar para el 2000, entonces, uy no, y aquí seguimos, nos va a llevar Diosito, no nos llevó. Y bueno, esto, como ya les adelanté, pasaría en el año 2000, en el que se celebraría la parusia, que era el retorno de Cristo Diosito, Cristo Jesús. Ajá. Esta orden o culto coercitivo fue fundada en 1984 por estos dos personajes, Joseph Dimambro y Luc Jouret, como un grupo esotérico en Ginebra. Y bueno, este templo adquirió conceptos, o sea, es un revoltijo, de masonería, rosacrucianismo y homeopatía para fundar sus bases. ¿Qué? Ok, o sea, sí pueden tener relación, pero por lo que estamos viendo el tema, se me hace que utilizaron muy mal las enseñanzas de estas comunidades fraternas. Agárrate, mija, porque ahorita vas a decir
vas a ver las cosas que dijo uno que dices, ¿cómo dices que dijiste? O sea, vamos a ver hasta qué punto se puede tergiversar una buena creencia. Qué bueno que ya dimos el tema de templarios para que sepan ustedes. Sí, y de masonería. Y los que no los hayan visto aún, regrésense, episodio 33 y 34. Para que vean la verdad, porque insisto, esta es una tergiversación de una buena creencia. Sí. Bueno, empecemos. Luc Jouret nació el 18 de octubre de 1947 en una localidad en Quebec, que era antes el Congo belga, cuando el Congo era parte de una colonia de Bélgica. Posteriormente regresa a su país natal, Bélgica, y estudia medicina y participa en una agrupación comunista. Todo tiene que ver con el comunismo, ¿se dan cuenta? Es que es muy difícil, o sea, la enseñanza del comunismo es muy complicada porque nadie está dispuesto a trabajar por alguien más. Nadie está dispuesto a dar lo tuyo por otras siempre personas. Van a haber intereses personales. Así es. O sea, los países que digan es que somos comunistas, no son comunistas. Son pseudo comunistas. O sea, sigue existiendo jerarquización, sigue existiendo personas en el poder y sigue existiendo personas que no tienen. Eso no es comunismo. Y la verdad es de que bien lo dijo Marx, creo, que nunca podríamos llegar a ser comunistas. Nunca. El humano, su naturaleza no le da para eso. Es una idea muy utópica. Y no te estoy diciendo que por eso ya tienes que decir, yo como humano soy egoísta. No, o sea, tenemos el derecho a perfeccionarnos, evolucionar, y eso está padre. Pero no quieras darte golpes de santos diciendo, es que yo sí lo estoy cumpliendo, cuando no es cierto. O sea, hay muchas cosas que tienes que ver a tu alrededor antes de juzgarte a ti mismo. Así es. Bueno, este señor, ya que egresa de la universidad, se une al ejército belga. Y funciona o tiene funciones como paracaidista y ayuda en ciertas incursiones en África a rescatar rehenes. Ok, ¿no? Todos empiezan bien. Sí. Bueno, al mismo tiempo que estaba en África, empieza a estudiar homeopatía y medicina holística. Ya ven que allá en África también se da mucho esta cuestión de medicina tradicional, como la tenemos aquí en México y demás, ¿no? Que es muy buena. Sí. Está muy padre el poder saber de medicina, por ejemplo, frutos o hierbas medicinales. Es muy... Y a su vez también empieza a frecuentar grupos de esoterismo. Eso ya de regreso en Bélgica. Okay. Empieza a frecuentar estos grupos de esoterismo y a cultivar... Diosito, como si fuera marihuana, no. A cultivar prácticas de actividades paranormales. Es que, o sea, no es algo malo, sino fue el punto en el que ellos le dieron como que este cambio, porque el anterior capítulo que vimos de los mediums nos dimos cuenta de que hay personas que tienen talento nato para hablar con espíritus, y el espiritismo no es malo, y se puede ver inclusive como una ciencia lógica, o sea, está bien, pero es el humano el que tergiversa la religión, tergiversa el esoterismo, el espiritismo, la realidad. Ajá. Y entonces se empieza a enajenar. Eso es lo que no está bien. Esta persona ya se empezaba a enajenar con cuestiones paranormales y esotéricas. Y era así como de, dude, relájate un chingo, pero bueno. Aguanta. Bueno. Vete unos videos de Doctops, de cabeza, y ya con eso te calmas, ¿ok? Entonces, con estos grupos esotéricos y que conllevaban experiencias paranormales, empieza a viajar y se va desde China hasta Perú, buscando diferentes cuestiones de tradición, diferentes cuestiones esotéricas de cada uno de los países que viaja, y aprendiendo un poquito de esas cosas. Eso está, ¿no?, chido. Y ahí es cuando se nos deschaveta este cabrón. Ya no está tan chido. Porque empieza a decir que él era la reencarnación de un caballero templario. Y que estaba establecido en Suiza. ¿Cómo se llama? Y los templarios. No. Sí, los templarios, sí. ¿Cómo? Bueno, entonces ya que se establece en Suiza, este güey entra a un grupo llamado la Fundación del Camino Dorado, que me suena un poco como si fuera el Golden Dawn. Ajá. Sí. Bueno, y conoce al líder de ese grupo en ese entonces, que se llamaba Joseph Di Mambro. Joseph Di Mambro era un relojero y joyero francés nacido en 1924, que había sido condenado por estafador en 1972. Desde ahí ya debió haber habido una alerta que debieron haber notado, pero pues enajenación. Cake. Ajá. Entonces, Joseph Di Mambro, al igual que Luc Jouret,
era un aficionado al ocultismo, al espiritismo, al esoterismo, y entonces a principios de la época de los 70s funda su propia secta que se llama el Centro de Preparación para la Nueva Era, porque volvemos a lo mismo, iba a terminar el milenio, entonces decían, no hombre, va a haber un movimiento energético bien cañón y así. O sea, sí lo hubo, pero no se acabó la Tierra, señores, seguimos aquí. Bueno, va. A sus seguidores, Di Mambro les decía que era la reencarnación de un personaje bíblico. O sea, ya tenemos la reencarnación de un templario, exacto. Y casi Abraham. ¿Quién ¿no? eres, María? Soy Genoveva. No hay ninguna Genoveva en la Biblia, pero bueno. Va. Sí, así como de, ok. Bueno, Una pueblerina ahí, pueblerina número 2, de ahí que pasaba por es el árbol número 3 del camino de Jerusalén. Soy un ser bíblico. ¿Quién eras? La vaca del establo. donde nació. que estaba sosteniendo el pesebre con mis pezuñas. Claro está. Bueno, y en 1984, ya que este par de deschavetados se conocen, fundan la Orden del Templo Solar o el Templo del Sol, buscando la superioridad de lo espiritual sobre lo temporal y la preparación de la humanidad para una transición, el cambio de milenio. Ajá. Ok. Que incluía el regreso de Jesús en forma de Dios del Sol, o sea, Amon-Ra, bueno, ok. Sí, Y que unificaría, fíjense cómo sí tiene razón lo de Amon-Ra, bueno, unificaría todas las iglesias cristianas y el Islam para hacer una sola. Estos se fumaron una marihuana buenísima por lo que veo, pero bueno. Yo quiero estaría chido que se uniera una religión en pro del bienestar humano. Pero no mames. Pero relájense. Bueno, desde un inicio, desde que fundaron esta cosa, los dos separaron cada quien sus funciones, ¿sale? Juget era más expresivo, más elocuente, hablaba con palabras llenas de magnetismo, era así el como carismático, el psicópata carismático. Exacto. Entonces, él convenció a los fanáticos de que se acercaran a la secta y que según podía comunicarse con extraterrestres. Entonces les vendía este cuento a los... No, pues eran Superman, hacían de todo. Era un templario. ¿Dónde aparece la Coatlicue ahora? Ay, no, Diosito, ya nada más falta que salgan con... Esperen. Hablo con el Comemundos de Marvel, no sé, algo así. Dormammu, vengo a negociar. Ay, Dios mío, no. Eso es lo peor, o sea, sí. Parecen, y discúlpenme, anime de cuarta, que el protagonista tiene todos los poderes del maldito mundo mundial. De todos los animes ya Sí, quemados, ¿no? O sea, tiene el Sharingan, tiene la espada de Bleach, así se siente, como cuando haces un trabajo en equipo y todos llegan a unir todo, así se siente. Sí. Así es. Y bueno, por otro lado, Di Mambro era muy bueno con los números porque era estafador. Entonces él se dedicaba a los números de la organización desde las sombras, porque en realidad detrás de la fachada de orden espiritual y demás, la Orden del Templo Solar era un gran centro de lavado de dinero sucio. Hijo Sí, de me lo Dios. imaginé. Proveniente de venta de armas, drogas y supuestos contactos con la mafia siciliana a través de Albert Giacobino, que era un suizo que figuraba en todos los contratos de las propiedades de la secta, y murió en Sherry. Tenían propiedades, ya les dije, en Suiza, en Canadá y en Ginebra. Ok. ¿No? Entonces tenían muchas propiedades, tenían mucho dinero. Y aquí les va por qué tenían mucho dinero estos desgraciados. Porque no cualquiera entraba a la secta. Ellos eran muy elitistas. Entonces, para que pura uno... gente poderosa y con Exacto. alto poder adquisitivo. Exacto, para que uno pudiera entrar a su secta, no hombre, tenías que ser hijo de político, millonario, empresario, heredero, algo por el estilo, ¿sale? Entonces, tenías que ser joven, no podías ser muy viejo, porque si no, no le servías. Y bueno, iban ascendiendo en la organización a través de rituales rimbombantes, con sacerdotes vestidos con capas blancas y cruces rojas, templarios, donde por medio de técnicas de holografía e iluminación hacían posible la aparición de supuestas figuras del más allá. Sí, cómo no. Bueno, en una de estas cuestiones raras, contratan a un técnico en cuestiones audiovisuales.
Y el técnico se da cuenta pues de las cosas que están haciendo estas personas, que la neta están bien loquitos y no sé qué es lo que pasa en esa determinada ritual de iniciación, que falla uno de los botones por los que según uno de los adeptos iba a salir volando como si fuera un ángel, y pues le echan la culpa al técnico audiovisual, ¿no? Y el técnico así de, güey, perdón, sí, se me pasó, sí fue mi culpa, esto y el otro. Y pues la venganza de estos güeyes fue muy ojete contra el técnico audiovisual. Él estaba casado, su esposa acababa de dar a luz, tenían un bebecito. Híjole. Y pues ya sabemos cómo va a terminar esto. Sí, los asesinaron a los 3. Qué infeliz, qué mala. ¿Nada más por eso? Porque no salió volando un cuate como Ángel, según ellos. Sí, los asesinaron a los 3. Fue hasta la muñe se sintió mal por eso. Ya me lo acabo, mi amor, perdóname. Qué triste. Sí, y lo que viene todo es más triste. Ay, no, pues sí. Bueno, a todos estos adeptos que tenían, por supuesto, les decían que tenían que dejar importantes sumas de dinero, joyas y propiedades a la secta, pues para beneficiar a la secta, para apoyarlos, para que siguieran creciendo, para que llegaran a más personas y demás. Y cuando no se les podía directamente extorsionar, pues se les hacía como coco wash para decir, ay, bueno, sí, te voy a dejar un chequecito de 200,000 euros, ¿no? Así, aquí está. Casual. Y por todas estas situaciones... Cómprate algo bonito. Por todas estas situaciones, algunas personas que pudieron salir de la secta antes de que se llevara a cabo la tragedia que pasó, denunciaron a Jouret en 1989 por fraude, como tal, extorsión, fraude y demás. Obvio. A finales de la década de los 80s, o sea, 89, 90s, la secta alcanzaba unos 450 integrantes y su principal centro de distribución ahí esotérica, o más bien el centro en donde se congregaban, aunque no era el único, era el palacio, un palacio en Ginebra, Suiza, que pues había sido donación de uno de los adeptos, ¿no? Claro, sí. Y en esa ciudad, además, contaban con decenas de propiedades, pero neta, decenas de propiedades. Ahora, salud, mi amor. Bueno, cuando ya empiezan a caer estas cuestiones de que los empiezan a denunciar sus adeptos, que llegan a salir de ahí, ya no les pareció el teatrito. Exacto, que aparte el gobierno suizo les empieza como que a poner la mira por los negocios sucios que tenían de lavado de dinero y demás. Jouret y Di Mambro empiezan a entrar como en desesperación, y ante esta desesperación de verse rodeados en sus actividades ilícitas, pues comienzan a hablar a sus adeptos sobre el apocalipsis. Otro que dijo, ya me están poniendo soga al cuello, pues vamos a unirnos todos a la horca, ¿no? Así es, y que tenían que hacer una transición los miembros de la secta para que Diosito, o sea Jesucristo, los pudiera llevar al planeta Sirius cuando fuera el corte del milenio. O sea, metieron ahí... Sí, casi les dice que Goku iba a venir por ellos. No. Aparte, se me olvidó mencionarles algo muy importante que ahorita regresó a mi cerebro. Cada que una persona se hacía adepto del templo solar, estos güeyes, así que según tenían como poderes místicos y adivinatorios y todo, y como según estos Jouret podría hablar con extraterrestres, los extraterrestres le decían que esa persona era reencarnación, no sé, de Cleopatra, de Napoleón Bonaparte, de así personas... Me imagino la junta, yo soy Cleopatra. A mí también me dijeron, ¿cómo cuántas Cleopatras estamos aquí? Es que se dividió su alma. Capaz, ¿no? Capaz que sí, es que eres el Horcrux número 3 de Cleopatra. Así es, o sea, les hacían ese coco wash a todos los adeptos, diciéndoles que eran reencarnaciones de personajes históricos, diplomáticos, políticos, hasta incluso de actrices muy famosas, y ellas decían, ay, a huevo. Y por eso seguían yendo, aparte de que otras cosas, ¿no? Sí, pues sí. Y bueno, la noche anterior a sus muertes, que fue en el año de 1993, me parece, les debo la fecha exacta, pero se las pondré por acá abajo, los líderes, junto con un grupo de 12 fieles, hicieron una gran cena de despedida, que era pues su última cena. Ajá. Y el mismo día de la masacre enviaron cartas
a sus familiares, o sea, a todos les pidieron que por favor enviaran cartas a sus familiares despidiéndose, diciendo que iban a estar muy bien, bla bla bla, shalala, pero sin dar mucha información. Ajá. Qué miedo. Y capaz que leyeron una por una para que no vieran que dijeran algo raro, ¿no? Exacto. Y una vez que ya estaban así, check las cartas, Patrick Vornet, que era hijo de un célebre esquiador que era pues miembro del Templo Solar, fue el encargado de llevarlos al servicio de correo para que las distribuyeran por todo el mundo. Y cuando se dispusieron a cumplir con la ceremonia final, primero inyectaron tranquilizantes a los que no se querían morir. Y después les dispararon. No manches. Para que o sea, o te mueres o te mueres. Ajá. Y algo muy similar que pasó en Jonestown, a los que sí decían, ah, sí, ya nos vamos a ir al planeta Sirius y no sé qué, les dieron un veneno a ingerir. Ya que había hecho efecto el veneno, ponían en las propiedades, porque pues la mayoría de la gente estaba congregadas en los centros de congregación, algunas otras en sus casas, en las propiedades ponían unos dispositivos que accionaban fuego, unos lanzallamas. Entonces, aparte de que estos ya se habían muerto con el veneno, los incineraron. Exacto. Pero no, los cuerpos ¿verdad? se incineraban porque la propiedad estaba en llamas. Y bueno, ante encontrar estas propiedades en llamas, los cuerpos medio calcinados o algunos ya de plano completamente calcinados e irreconocibles, las autoridades empezaron a actuar de forma muy lenta, pero todo primero apuntaba hacia Michel Tabanchik, que era uno de los líderes de la orden. O sea, digamos que Dimambro y Jouret eran 1 y 2. Luego estaba otro que se llamaba Camille, no me acuerdo qué, Camille Pierret, algo así, que era el número 3. Y después estaba Michel. Michel era el número 4. Michel fue el único que sobrevivió. Y a él le cayeron todos los al cargos. suicidio. Exacto. A él le cayeron todos los, los cargos. Los y cargos. pues los cargos. A él le cayeron todos los cargos, pero neta fue tan lenta la justicia suiza, en este caso, que en el 2001 fue absuelto de todos los cargos. Ay, y lo no dejaron puede libre. ser. Aunque también, bueno, pues se tiene la sospecha de que pudo haber habido ahí cierto Manonería, que sí, maneje, porque el señor era un reconocido director de orquesta con mucho poder adquisitivo. Pues ¿no? sí, obviamente. Eso también era una ventaja de que su secta estuviera llena de personas con dinero y poder político, que si los cachaban muy probablemente iban a salir indemnes. Pues sí, sin consecuencias, pues por pronto. Y bueno, cuando ya todos pensábamos que ya se había acabado este desmadre en la Orden del Templo Solar, y que ya no Pues se no iba a quisiera. repetir la tragedia que se repitió, pues Michel y los que quedaban vivos de la Orden del Templo Solar, Hijos de la verga. Es lo que comentabas, de que no los puedes sacar de eso, maldita No. sea. el 23 de diciembre de 1995 en Vercors, Francia, deciden inmolarse otras personas. El mismo modus operandi, con las mismas propiedades y características, o sea, propiedades de la Orden del Templo Solar, mismas características, veneno, calcinados, y en esta cuestión se encuentra en una propiedad 16 cuerpos calcinados, contando 3 niños. 14 de ellos formaron una estrella, o sea, hicieron una formación de estrella para morir, para decir ella aquí es. Y bueno, Por si no notaste los cuerpos, estamos en forma de estrella. Sigue la estrella. el último golpe de la Orden del Templo Solar fue el 22 de marzo de 1997. O sea, más todavía, 2 años y 2 años. Así es, en Casimir, Quebec, cuando se encontraron los 5 cuerpos de 5 personas, obviamente, ¿verdad? que murieron al ingerir calmantes y prender fuego a la vivienda. Acuérdense que también tenían propiedades en Canadá. Sí. Y antes de quedar dormidos, se acostaron en el suelo formando una cruz. Templaria. Ajá, Probablemente. supuestamente. Como coincidencia, el 15 de enero de 1998, en varios burdeles franceses que fueron quemados, aparecieron los cadáveres de 33 personas, incluyendo 8 niños. 8 niños. Y en total se estima que las víctimas de la Orden del Templo Solar fueron 54.
1993, 1995, Ah, 1997. pero fueron pocos, ¿no? A comparación. Exacto, pues sí. No, sí, la de Youngstown estuvo Horrible. bestial, sí, pues Porque casi fueron 1000 como 3 personas. por acá, 5 por allá, unos 10 por allá. Ajá, y aquí 10. fueron 1000 casi Bueno, 1000 personas. lo único bueno que veo de esto es de que mermaron pues Bastante. los adeptos que podían volver a Inmolarse. hacer esto. Sí. Sí, y pues desgraciadamente mucha gente perdió la vida Niños, no inventen. y perdieron muchas propiedades económicas. Y lo que más me da coraje es que Luc Jouret y Joseph Dimambro sí se murieron en la primera en 1993. Pero pues, mira, yo me hago mi autoengaño y digo, no sufrieron aquí, pero hay un castigo. Dios. Hay todo un lo ve. Dios que todo lo Que ve. todo lo ve, así Entonces, pues mira, como no es bueno pedir por el mal de otras personas, solamente me queda agradecer que ya hay un poco más de conciencia, que por lo menos los derechos humanos ya están un poquito más al pendiente, o nosotros somos conscientes de nuestros derechos humanos para ir ¿Decidiendo? discerniendo, bueno, o sea, comprender, discernir, qué es bueno y qué es malo para nosotros. Claro. Y si ustedes tienen familiares que estén en secta, miren, lo mejor es dejarlos por la paz. Ya vimos ahorita que es hasta peligroso que O una persona que esté ahí. tratar de sacarlos así más agresivamente, ¿no? Ujú. Entonces, si por el contrario familiar o alguien que está ahí porque pues su mamá, su papá y es un niño menor de edad o es un adolescente menor de edad y quieren salir, entonces apóyalos en esta decisión porque él por su propia voluntad quiere salirse de esa situación. Y pues no les voy a decir así como hay que erradicar porque sería pues también un acto de violencia entre la gente. Pero sí evitemos que se dé este fanatismo, ¿no? O sea, hay que investigar bien y no creer todo. O sea, ¿cómo dicen? Hay que creer solamente La mitad. la mitad de lo que ves. Una de mis profes de psicología, que justo me daba una materia de psicología social, me decía, hay que vivir con el sospechómetro prendido. Así es, correcto, sí. Y sí, porque como dices, todo empieza bonito, hermoso, que te sientes cómodo, que dices, ay, al fin ya encontré mi lugar, y pum, Se va al carajo. se va al carajo en un abrir y cerrar de ojos y ya de repente ya no puedes salir de ese infierno, ¿no? Así Como es. lo que le pasó a muchas personas, pero Que eso es lo peor, ¿no? Eso que te encarcelen. estuvo muy bueno el tema, ¿Sí amiga, les ¿no tenías gustó? así? Eso es Sí. que me gustó mucho, pero O sea, te sientes como contrariada, ¿no? Sí, O sea, es como agridulce, estuvo muy interesante, pero por otro lado te da mucho coraje lo que pasó, ¿no? Todo lo que vivió esa gente, todo lo que les hicieron. como dice Abril, hay muchos otros cultos que así terminan, que no uy, reciben su muchachas, castigo. dejé fuera de esta investigación muchos cultos porque lo que yo no quería era alargarnos y hacer un video de 2 horas, ¿no? Pero la neta, dejé afuera la matanza de Waco. Dejé afuera a Shoko Asahara con este culto japonés que voladísimo de la cabeza y pretendían hacer cosas muy gachas más de las que ya hicieron. Dejé afuera también ¿cómo se llama? Bueno, muchos cultos Hay muchos. que de También veras, aquí en México hay si varios. ustedes gustan podemos platicar de eso en otra parte. edición. Ujú. Y yo con todo el gusto del mundo, miren, a mí me encanta investigar estos temas. Así es, entonces pues ya saben que si les gustó esta parte, pues déjenlo aquí abajito. Si Sí, quieren like. una segunda parte para que pues Abril nos pueda traer las otras que le faltaron, que la verdad están muy buenos, las primeras fueron poderosísimas, o sea, ya de entrada esas estuvieron muy bien, creo que son muy conocidas, ¿no? Empezaste por unas muy conocidas, Sí. pero pues de que hay, las hay. Y de hecho hay se va a unas estrenar que- una película de Jim Jones. ¿A El poco? protagonista va a ser Leonardo DiCaprio. Ok. Yo ya estoy esperando que se estrene la película, quiero ver qué tal la hicieron. Pero Prometemos. la van a ¿cómo se dice? ¿Censurar? Censurar mucho. Sí, yo creo que Y sí. está bien, porque la verdad les dan ideas a veces a la Sí, gente. luego la gente se pone medio intensa. Así es, chicos. Intensamente. Pero bueno. Así es. ¿Les gustó? Chicos, Sí, mucho, bastante. Estuvo muy bueno y espero que a ustedes también les haya gustado. Ya saben que pues aquí si quieren segunda parte nos lo dejan. También si quieren otro tema ajeno a este, también ya saben que nos lo pueden dejar aquí abajito y lo agendamos como de que no, ¿verdad? Chichiñón. Entonces aquí abajito les dejamos las redes sociales
Y recuerden seguirnos también en TikTok, porque por lo general los miércoles estamos subiendo los previews de los episodios que se estrenan todos los viernes a la 1 de la tarde, ya saben. No olviden darle a su campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video y estén ahí con nosotros en el estreno, o no se pierdan el episodio, ¿no? Para que lo puedan ver, y ahí está. Entonces, pues denle mucho amor, compártanlo, denle like, suscríbanse, y pues ya saben que esto lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y nos vemos la siguiente semana para un nuevo episodio. Así es. Bye bye. Bye. Eyes in the sky.